Sergio Sinay dice que en promedio trabajamos la tercera parte de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Qué relación hay entre el trabajo y el sentido de nuestra existencia? Estos son algunos de los interrogantes que se plantea el escritor y va a ser un gusto recibirlo. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido al programa. Hola, Alberto. Un gusto, como siempre, poder charlar con vos. Gracias, Sergio. Una idea básica sobre el trabajo lo vincula con la necesidad de tener un ingreso. En tu mirada, ¿qué otros aspectos se incluyen en esta tarea, ¿no? A partir del trabajo. Mira, bueno, lo del ingreso es esencial porque de algo tenemos que vivir, ¿no? Claro. Digamos, en principio trabajamos para ganarnos la vida, pero inmediatamente aparece una pregunta: ¿qué tipo de vida es la que nos queremos ganar? ¿Qué tipo de vida es la que aspiramos a vivir? Digamos, yo creo que una vez resuelto el tema de la subsistencia, se abre la pregunta por el sentido de la vida a vivir. Sí. Y a mí me parece que el trabajo es uno de los canales por donde fluye, cuando estamos atentos a eso, el sentido de la vida, ¿no? Fluye a través de la forma en que vivimos nuestros valores y a través de cómo nos vinculamos y vivimos nuestros afectos. Por ahí fluye el sentido de la vida de cada persona, que es único y es intransferible. Fluye incluso ese sentido aún en situaciones a veces dolorosas, de esas que parecen no tener explicación y que sin embargo cuando nosotros podemos no huir de esas situaciones, sino comprometernos en ellas, podemos llegar a encontrar también que ahí aparece algo que está dando sentido a nuestra vida, el sentido del amor, el sentido del compromiso, el sentido del servicio. Y el otro gran canal, el tercer gran canal por donde fluye el sentido de la vida de una persona, y en donde si la persona se pregunta o se propone explorar el sentido de su vida, lo puede ir vislumbrando, es el trabajo. La tarea que realizamos, cómo la realizamos, de qué manera ponemos en eso que hacemos aquello que somos, ¿no? Por eso, como vos decías recién, Alberto, al mencionar el título del libro, yo me pregunto desde el mismo título, propongo esta disyuntiva que es: mientras trabajamos o nos convertimos en eso que hacemos, entonces el médico dirá que él es médico, el ingeniero dirá que es médico, el periodista dirá que es periodista y el comerciante que es comerciante, con lo cual el día que no hacen eso, no son. Digamos, el día que pasa, si el médico es médico y no una persona que a través de la tarea que realiza alivia el dolor de los otros, si el periodista es periodista y no una persona que a través de su tarea comunica y ayuda a comprender el mundo, si el abogado es abogado y no alguien que trabaja en pos de la justicia, entonces el día que no pueden hacer lo que hacen, no son nada. Diferente es cuando en lugar de ser lo que somos, ponemos eso que somos en lo que hacemos. Digamos, entonces nuestros valores, aquello para lo que nosotros tenemos habilidades y las vamos descubriendo a medida que vivimos, las vamos a poder desarrollar donde la vida nos ponga en determinados momentos. Porque uno puede tener la inclinación a desarrollar una tarea, pero quizás puede no encontrar las posibilidades o no se da la coyuntura para trabajar de eso que a uno le gustaría. Pero entonces queda siempre la opción de que te empiece a gustar lo que haces, aunque eso que haces no sea lo que te gustaría, pero que te guste lo que haces, porque en eso que haces empezás a encontrar un sentido. Y el sentido siempre está vinculado con el otro. Yo digo, un empleado público, por ejemplo, tarea a la que se suele tomar por una tarea gris, sin demasiados horizontes, ¿no? Está vista socialmente muchas veces así, y quienes trabajan en eso llegan a percibirlo de esa manera. Sin embargo, si un empleado público, como lo dice el mismo nombre de la tarea, trabaja con el público, trabaja con la gente, trabaja con gente que trae problemas, porque a un empleado público no viene la gente a contarle sus alegrías, viene generalmente a traerle problemas para pedirle que los resuelva de alguna manera a través de su tarea, de su labor. Si un empleado público a lo largo de un día le ha solucionado el problema a una persona, a una sola persona, una persona a la que él no conocía quizás hasta que comenzó ese día, y al final de ese día le resolvió el problema, encontró un sentido en su tarea, mejoró la vida de otra persona, y yo creo que cuando nosotros, a través de lo que hacemos cada uno de nosotros,
desarrollando nuestras habilidades y potencialidades para una tarea, mejoramos un poquito la vida de otra persona, mejoramos el mundo. Y en definitiva yo creo que para eso los seres humanos trabajamos, para transformar el mundo mejorándolo. Cuando sentimos que hacemos eso, independientemente de la tarea en que lo hagamos, el trabajo empieza a tener un sentido. Si no, se convierte simplemente en una forma de subsistencia que puede ser muy fructuosa, que puede darnos enorme cantidad de poder, de fama y hasta de dinero, y puede dejarnos insatisfechos de todas maneras. Y nos hace ir por más, pero no sabemos más qué. Entonces queremos más fama, más poder, más dinero, y seguimos estando insatisfechos, aunque nuestra tarea pueda ser, nuestra profesión pueda parecer envidiable para otros desde afuera, pero no nos da sentido a nosotros cuando lo hacemos. Sergio, el hombre es el único ser que sabe que va a morir y por eso suele estar presente la necesidad de la trascendencia, sea a través de los hijos, sea a través de alguna obra, de algún legado. ¿El trabajo es tomado Yo como creo que el otro trabajo modo? es un canal de trascendencia, sí. Si entendemos por trascendencia, ir más allá de la frontera de uno mismo, ¿no? Sí. Salir del ombligo propio, digamos, levantar la mirada del propio ombligo, mirar al universo en el que vivimos, que nos rodea, darnos cuenta de que de que vivimos entre otros, comprender que necesitamos de esos otros, porque fíjate, Alberto, que nosotros somos la única especie de todos los seres vivientes que recibimos al nuevo integrante de nuestra especie dándole un nombre, ¿no? Es decir, nos estamos diciendo desde el principio que vamos a vivir entre otros, porque nadie necesitaría un nombre para vivir solo en una isla desierta y sin ver nunca a otro ser humano. Entonces, cada vez que alguien pronuncie nuestro nombre, nos está diciendo que existimos. Cada vez que alguien nos mira, nos reafirma que existimos. Cada vez que alguien nos hace una pregunta, nos devuelve algo, nos dice que existimos. Necesitamos del otro para saber que estamos vivos y el otro necesita de nosotros para lo mismo. Trascendemos cuando comprendemos esto y vamos hacia el otro. Y la verdad que en las tareas que realizamos hay una maravillosa oportunidad de trascender, es decir, de darle al otro algo en la misma medida en que lo recibimos a través de la tarea que el otro realiza. En los tiempos en que se construían las catedrales góticas, varias generaciones formaban parte de un proyecto que lo trascendía e incluso sabían que no lo iban a poder ver finalizado. Esa mirada a largo plazo, ¿se ha perdido con la cultura de la velocidad, del todo rápido de hoy en día? Yo creo que se ha perdido. Y fíjate, ahora que mencionás catedrales, yo en el libro menciono un cuento que es conocido, pero que es muy significativo cuando hablamos de trabajo, ¿no? El de 3 albañiles que están que están colocando ladrillos con cal y bueno, y con su espátula colocando un ladrillo. A los 3 se les pregunta, ¿qué estás haciendo? El primero dice, yo pongo un ladrillo al lado del otro. El segundo dice, yo estoy construyendo un muro. Y el tercero dice, yo estoy construyendo una catedral. Es decir, están los 3 trabajando uno al lado del otro, haciendo lo mismo, pero uno solo ve el ladrillo. El otro ve nada más que un muro, pero no sabe un muro de qué. Y el otro, aunque no ve la catedral todavía, sabe que su trabajo tiene un sentido trascendente, que ese ladrillo que él pone es una catedral a la que mañana y durante siglos van a ir la gente a manifestar su fe. Efectivamente, cuando estamos muy concentrados en el aquí y ahora, en la necesidad, en el ya mismo, en la satisfacción inmediata, nos empezamos a olvidar del otro y también en nuestras tareas empezamos a olvidar que eso que hacemos forma parte de algo que es mucho más que la suma de las partes. Una vez un amigo me comentó, lo recuerdo perfectamente, que tenía 10.000 películas que había adquirido de distintas maneras, ¿no? Y haciendo cuentas y conociendo también a mi amigo y su dedicación al trabajo, era imposible obtener el tiempo para poder verlas. El consumismo El consumismo se basa en esa idea un poco. La idea de que si nosotros, como tu amigo, tenemos 10.000 películas acumuladas, no nos podemos morir antes de verlas, porque para eso las hemos comprado, para eso hemos pagado, y para eso quizás nos hemos endeudado comprando un reproductor de películas de ultimísima generación,
Por lo tanto, no vamos a morir hasta que no veamos la última película y no nos van a dejar morir aquellos que nos vendieron el reproductor hasta que no lo paguemos. Entonces, y aquel que nos vendió el reproductor tampoco se va a morir hasta que no lo cobre. Entonces, esto de alguna manera genera el círculo no económico, sino de alguna manera psicológico, filosófico y espiritual del consumismo. Esta idea de que a través del consumo desesperado y mientras tengamos cosas para consumir y dinero para seguir comprando cosas para consumir, no nos podemos morir y podemos escapar de aquello que los seres humanos no escapamos nunca, que es de nuestra finitud. Entonces, como no podemos escapar de nuestra finitud, quizás lo que debamos hacer, en lugar de correr desesperadamente hacia adelante, es hacer un poco más lenta, más reflexiva la marcha, y darle un sentido a esta vida que tiene finitud, y que justamente porque tiene finitud es que necesita un sentido para no ser un mero absurdo, digamos, ¿no? El hecho de que la vida tenga un plazo es lo que la hace valiosa, justamente. Y como es valiosa, cada uno de nosotros que tiene una vida que es propia, tiene de alguna manera como un deber consigo mismo, digamos, de descubrir cuál es el sentido de esa vida. Y el trabajo, como te decía al principio, Alberto, es una de las vías por las cuales ese sentido puede asomar. Y el sentido no es consumir todo lo consumible, acumular todo lo acumulable y tener el más rentable en términos económicos de todos los trabajos. Lo último, Sergio, durante siglos el trabajo se pensó como algo masculino, ¿no? Hoy la mujer trabaja, a la vez es madre, se le exige que sea bella. ¿Cómo pensás la relación entre mujer y trabajo? ¿Cómo la ubicás? Yo diría que en realidad el hecho de que el trabajo haya sido considerado masculino tiene que ver con el trabajo rentado, ¿no? Y como a los hombres se nos dio culturalmente desde tiempos remotos la misión de ser productores y de sostener a la familia, mientras la mujer era la administradora emocional, a nosotros los varones administradores económicos, a la mujer administradora emocional, el trabajo, aquello que producía dinero, quedó dentro del territorio masculino, quedó adscripto a lo masculino. Pero a mí me parece que el trabajo es mucho más que eso. El trabajo es toda actividad transformadora. Yo creo que una abuela que está preparando una torta para sus nietos que la van a venir a visitar esta tarde, también está trabajando, porque todo el que transforma, trabaja. Toda persona, independientemente de su sexo, que transforma, es decir, que convierte palabras en frases que comunican, que convierte ingredientes en una torta, que convierte metales en un auto, o que convierte pensamientos en libros, todos transformamos todo el tiempo. Y esto no tiene sexo. Esto lo hacemos los varones y lo hacen las mujeres. Lo que ha pasado es que las mujeres han entrado al campo del trabajo rentado. Me parece que los hombres podemos reaccionar contra esto defendiendo este territorio como si fuera propio, o podemos contribuir a ampliar ese territorio, porque también entonces nuestra tarea de proveedor va a ser más aliviada y nos vamos a poder dedicar a tareas a las que no nos hemos podido dedicar porque estábamos concentrados solamente en producir y proveer, y podemos abrir también nuestro campo emocional y nuestro campo espiritual. Sergio, como siempre, es muy interesante todo lo que estás analizando y remarcando. Le decimos a la gente que ya está... Muchas gracias, Alberto. Un abrazo para vos. Por favor, hasta cualquier momento. Le decimos a la gente que el nuevo libro se denomina ¿Para qué trabajamos? Ser lo que hacemos o hacer lo que somos, el nuevo libro de Sergio Sinai. Cuando regresemos, vamos a estar con la líder espiritual australiana Isha. Está en la Argentina, decíamos, miles de adeptos, logra congregar en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Está presentando su libro El amor sobre todas las cosas, después de la pausa.